Doncs ja estem aquí, ja comencem una nova secció de Nefir Talks. ¿Qué tal, doctor Rodrigo? Muy bien, muchas gracias, Elena. Un placer. Un placer. Doctor Rodrigo Rodríguez, director Grupo Nefir y jefe clínico y coordinador del Servicio de Neurología de Hospital Sant Pau. Muy bien. Bueno, de nuevo venimos muy bien acompañados. Otra vez acompañado, sí. Te presentaré a Marian, es ingeniera biomédica, trabaja en Dimension Lab. Es una empresa, es un laboratorio, el cual genera modelos 3D, tanto en impresión como en sistemas de realidad virtual y realidad aumentada, que después mostraremos y que ya os explicará un poquito la parte más tecnológica del mismo, y en la cual tenemos, o con los cuales tenemos algunos proyectos de colaboración junto con el Instituto de Recerca del Hospital de Sant Pau. Y uno de ellos, haciendo mención un poquito a lo que hablamos en el último programa, que en el último programa hablamos de neuralgia del trigémino, el dolor lancinante de la cara producida por un nervio, que es el nervio trigémino, que en la mayoría de las ocasiones, aunque no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones, está producida por un vaso, una arteria o una vena que contacta y va dañando este nervio. Como ya comentamos el otro día, el diagnóstico se suele hacer con el diagnóstico de ese contacto vascular se suele hacer con sistemas de neuroimagen, sobre todo con resonancia magnética, para valorar y visualmente ese contacto. Pero muchas veces no es suficiente. Hay muchos pacientes en los cuales no vemos ese contacto, pero sí está. En esos casos te planteas si hacer una exploración quirúrgica, que también tiene su agresividad, o si aplicar otras técnicas pensando que ese contacto pueda no existir. Entonces, un proyecto en el que colaboramos conjuntamente es la de elaborar mediante sistemas de realidad virtual y realidad aumentada, que explicaremos también un poquito la diferencia, y esto es utilizando, por ejemplo, realidad virtual es utilizando unos modelos de gafas en la que ves en 3 dimensiones las estructuras anatómicas que quieres estudiar, utilizas las resonancias y tags craneales para introducir estas imágenes y hacer la reconstrucción en 3D, y con estas gafas tú puedes planificar, incluso pueden ser muy útiles también para formar a nuevos neurocirujanos en plan docente, y puedes, con mayor precisión que la propia resonancia, determinar si existe ese contacto vascular. Entonces, muchos casos en los cuales puedes tener la duda diagnóstica, con esta plataforma podemos tener más garantía y poder planificar con mayor precisión esta cirugía. Incluso una vez hemos operado a estos pacientes, si por algún motivo vuelve el dolor o recidiva, como ya comentamos, colocábamos entre el nervio y la arteria para separarlos una esponjita de teflón para que no hubiese el contacto. Y si vuelve el dolor, puedes tener dudas. ¿Qué ha pasado con el teflón? En el TAC y la resonancia es poco apreciable si puede haber algún micromovimiento. Y con estas reproducciones que aquí Marian después nos enseñará, puedes ver con mucha precisión en la reconstrucción 3D posoperatoria si el teflón está en su sitio, sigue separando si no se ha movido, porque si no se ha movido no tiene sentido que vuelvas a entrar a explorar esa zona o repetir esa cirugía, y te estableces otras posibilidades técnicas o otras posibilidades quirúrgicas para tratarlo. Y si ves que se ha movido, pues sí que ya vas directo. Y después, para acabar, la realidad aumentada. ¿Qué es? Es un poquito diferente a la realidad virtual. En la realidad virtual te pones las gafas, ves en 3 dimensiones, haces toda esta planificación, pero pierdes el entorno del mundo real, como los videojuegos. Mientras que en la realidad aumentada, las gafas que te colocas te permiten visualizar el entorno real, y lo que se hace es superponer ese modelo en 3 dimensiones en el entorno en el que estás. Esas gafas pueden ser unos visores, por ejemplo, de un microscopio, que es lo que hacemos de un microscopio quirúrgico. De manera que cuando tú estás en el campo quirúrgico realizando la cirugía, como la que vimos la última vez en pantalla, tú puedes superponer la imagen sobre esa cirugía que tú estás realizando. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que a partir de aquí, y ya entrando sin más dilación, Marian nos puede explicar un poco la parte más técnica de todo esto. ¡Qué maravilla! Bueno, como habéis comentado, nos dedicamos desde el Dimension Lab a hacer esta planificación quirúrgica avanzada. Entonces, nos hemos preparado un poco unos vídeos para tratar de explicar cuál es este proceso más a nivel técnico y qué se necesita. Entonces, voy a empezar explicando que es un modelo anatómico, para el que no lo sepa, aunque ya lo han explicado un poco. Sí, pero habrá personas que no lo saben. Sí. Bueno, un modelo anatómico básicamente es una representación tridimensional y digital de unas estructuras anatómicas de interés
que se obtienen a partir de la imagen del mismo paciente. Por lo tanto, es a escala real y mantiene la relación entre las estructuras. Entonces, ahora como veremos en el primer vídeo, ¿vale? Para la planificación de la neuralgia del trigémino, estas imágenes son de resonancia y aquí vemos cómo de un tipo de resonancia obtenemos los vasos, ¿vale? Que es la arteria, que la vemos en rojo. Sí, bueno, o sea, se ve a partir de la resonancia las arterias. De otro tipo de resonancia obtenemos los nervios y una cosa muy importante es que en el modelo anatómico podemos combinar esta información de diferentes tipos de imagen en un mismo modelo, que es lo que vemos abajo. Capas. Sí, o sea, es como que de una imagen obtienes una estructura, o sea, una imagen que es especializada en esa estructura, obtienes esa estructura, de otro tipo de imagen puedes obtener otra estructura y en el modelo 3D lo puedes combinar todo en un mismo modelo. Entonces, de esta manera, aquí, por ejemplo, pues podemos ver en amarillo el nervio y la arteria y podemos ver aquí el contacto. Entonces, claro, es como que lo tienes todo en un mismo modelo tridimensional. Esto todo más preciso, ¿no? Sí, sí, claro, te da muchísima información que puedes no tener sin estos modelos. Realmente sin estos modelos hay ocasiones en las que si ves ese contacto y entras y exploras, pero claro. Y otras veces que no encuentras este modelo y tienes que decidir y comentar muy bien en ocasiones valorando beneficio-riesgo con el propio paciente de si entras y exploras o aplicas otras técnicas quirúrgicas o otras técnicas, o médicas o quirúrgicas para tratar esta neuralgia. O sea, esto al final también permite, pues somos seres tridimensionales, interpretas la realidad en 3D, entonces esto te da esta representación diferente y además te permite hacer un análisis cuantitativo. Es decir, aquí, por ejemplo, vemos que hay una zona marcada, por lo tanto, como se puede delimitar este contacto de forma precisa, lo podemos incluso cuantificar y decir, pues mira, la zona de contacto es de tantos milímetros. Entonces, otra aplicación que ya hemos mencionado es para el control posoperatorio, ¿no? En pacientes que igual vuelven a tener dolor, pues en el segundo vídeo que hemos preparado podremos ver cómo tenemos un modelo anatómico del paciente preoperado y del paciente postoperado. Aquí lo vemos. Aquí lo vemos. El paciente postoperado es en el que vemos la bolita blanca, que es el teflón que comentaba el doctor Rodríguez. Del lado derecho de la pantalla. Entonces, pues en casos de recidiva, a lo mejor el teflón se ha podido mover o no ha quedado bien colocado del todo y se puede estudiar si hay algún pequeño punto de contacto para plantear una segunda cirugía o ver qué se hace con este paciente. Qué bueno. Y bueno, como comentábamos también, pues gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Todo esto puede llevarse a vivir de otra forma más inmersiva, gracias a la realidad virtual y aumentada. Que, bueno, hemos traído las gafas para que las veáis. Sí, teníais dos tipos Sí, son dos tipos, efectivamente. Sí. Esta me recuerda a la de mi hijo. La de realidad virtual, esta es la de realidad virtual. Sí, bueno, en el tercer vídeo que hemos traído, ¿vale? Vemos cómo se usan estas gafas que se colocan, pues, así, ¿no? Como vemos en la pantalla. Como la lleva este chico. Sí, para este modelo usamos unos mandos, ¿vale? Que realmente suele ser más intuitivo para el usuario. Vemos aquí que la forma de entrar e interactuar es como una aplicación, o sea, tú entras desde la plataforma web, entras en este mundo virtual que, como comentábamos, estás totalmente inmerso. O sea, ellos cuando están interactuando con las gafas, tú no ves nada, ves esta pantalla azul y directamente el modelo anatómico. Claro, pero el doctor, ¿cuándo se pone estas gafas? ¿Durante la operación? No. Durante la operación sería la realidad aumentada. Esto si queremos planificar o tenemos dudas en el diagnóstico, podemos utilizar estas gafas para valorar, sobre todo casos dudosos. Hay casos en que lo ves muy claro, y tampoco necesitas, pero la reconstrucción en 3D nos es útil en aquellos casos que ese contacto vascular no lo vemos claro, la resonancia no lo muestra claro, entonces te hacen estas reconstrucciones y tú puedes observarlo realmente. Y después la realidad aumentada sí que la podemos combinar en la cirugía, que es la que nos mostrará después. Sí, y bueno, solamente comentar que pues en esta plataforma puedes cambiar los objetos, etcétera. O sea, al final te permite visualizar una cosa que tú la tienes en la imagen, ¿vale? Pero te permite visualizarla de otra forma completamente diferente. Y pues sobre todo para docencia o para formación también más educativa, incluso para los pacientes, pues tiene bastante poder porque es más comprensivo que en una imagen médica que hay que ser un especialista para comprenderla. Cuando enseñas una resonancia, un paciente no entiende normalmente nada, pero
enseñas esto y a veces pues claro, queda... pero aquí le voy a Claro. decir, explicando, está muy bien. Qué Y maravilla. bueno, sí, por último ya la realidad aumentada, ¿vale? La diferencia es lo que comentábamos. Tú con la realidad aumentada sí que ves alrededor, sí que ves la habitación en la que te encuentras y bueno, la colocación es simplemente pues te la colocas Sí. así, o sea, es... Como ahora también. Sí, Efectivamente. es bastante más cómodo que las de realidad virtual. Y bueno, aquí vemos el modelo virtual y puedes pues superponerlo, interactuar con él directamente con las manos. También puedes quitar y poner objetos, cambiar la transparencia, o sea, puedes hacer las mismas, digamos, interacciones que en realidad virtual. Es lo mismo simplemente que ves a tu alrededor. Entonces, este tipo de tecnología sí que tiene más aplicación para quirófano, porque claro, Claro. las gafas incluso se pueden levantar así. O sea, puedes- claro, que hay momentos que si pues, tienes que mirarlo, wow. Y bueno, ahora este modelo es el que tenemos ahora disponible, pero ahora ha avanzado muchísimo. Claro. Hay gafas más pequeñas, etcétera. Entonces, este tipo de tecnología sí que tiene más potencial para quirófano, por lo que se comentaba, pues que eso, tú te podrías poner las gafas, podrías tener como una especie, ¿no?, de Google Sí. Maps. Y el objetivo, de hecho, es Claro. poder crear una plataforma para integrar estas imágenes en los propios visores del microscopio, que ese sería ya el siguiente paso. En el que tú puedas superponer, mientras Sí. estás operando, piensa que en la Claro, cirugía, con como las mostramos el gafas otro día, que tú estás llevas, claro. en un campo muy pequeñito, aunque lo ves muy aumentado, No. y tú podrías... superponer esa imagen, pues por ejemplo, si tienes dudas o no ves, porque a veces el vaso arterial Claro, está detrás claro. del nervio y buscas el ángulo y no encuentras el vaso, porque el propio nervio te acaba Y que es tapando una el vaso. zona- y que es una zona muy delicada. Por eso no puedes moverte No mucho. puedes Estamos hablando a veces de 5 milímetros, 1 centímetro en el mayor de los casos, de posibilidad de moverte. Este vaso, este nervio tiene 3 o 4 milímetros y el vaso a veces Eso. 2 o 3 también. Entonces, esa superposición de imágenes te puede permitir, si no ves ese vaso, pero si lo tienes reconstruido, buscarlo. ¿Vale? Tú puedes sobreimponer la imagen. En esa imagen en 3D tú sí que tienes visible el vaso, y si está detrás del nervio, ahí lo podrás ver. Pues solo tienes que cambiar la angulación o del microscopio, poner a veces un endoscopio, otro tipo de herramientas para poder localizar ese vaso que te queda oculto pues detrás de otras estructuras neurológicas. O sea, eso puede dar muchísima utilidad quirúrgica, que ya cuando no vemos un vaso ya buscamos por todos lados, pero sin tener que estar perdiendo mucho tiempo en buscar dónde pueda estar ese vaso que no lo encuentro, que está detrás del nervio, tienes que estar con el microscopio haciendo cambios de posición. Esto te puede orientar y llevarte directo al punto que estás buscando, sin tener que buscar. Y esto puede ayudar mucho a qué tipo de... Puede ayudar no solo a neurología enfermedad. del trigémino, ahora el proyecto lo estamos haciendo con neurología del trigémino, pero te puede ayudar en neurocirugía vascular, por ejemplo, el buscar aneurismas y la morfología de aneurismas que clipamos. Un aneurisma es una dilatación de una arteria que puede romperse y dar una hemorragia cerebral. Entonces, el tratamiento quirúrgico consiste en poner un clip en lo que es la base del aneurisma, de esa dilatación, para que se quede aislado el resto de la circulación y no se pueda romper. La morfología vascular en el árbol vascular del cerebro de cada aneurisma puede ser muy problemática. Puede ocurrir lo mismo, el aneurisma se proyecta en una zona escondida de las arterias, etcétera, y esto te puede permitir localizarlo. Y otras muchísimas aplicaciones en neurocirugía y en otras especialidades. Y esto era un poquito Sí. lo que queríamos hablar de realidad virtual y aumentada. Ahora, si lo permite, sí que, hablando del aspecto tecnológico, sí que quería añadir que no solo trabajamos con tecnología punta, con Dimension Lab, etcétera. Tenemos otro tipo de ingenieros que están trabajando en otro tipo de diseños. Por ejemplo, nosotros, como ya alguna vez expliqué en el programa genérico, realizamos mucha neuromodulación. La neuromodulación es, digamos, la corrección de un trastorno funcional cerebral, normalmente mediante campos eléctricos. Esto es un tipo de tratamiento que ya se utiliza desde hace mucho tiempo, por ejemplo, para tratar enfermedades como el Parkinson. Claro. E incluso algunos tipos de dolor o cefaleas, nunca la migraña, que siempre es la pregunta típica. Claro. Pero, por ejemplo, en esto sí que, por ejemplo, en el Hospital de Sant Pau, somos líderes con publicaciones ya internacionales en revistas de máximo prestigio y de un factor de impacto de los más altos, a través de 4 proyectos que ya hemos realizado, 2 de ellos en cirugía de depresión, unos proyectos financiados por el Instituto de Carlos III de la Salud y colaboración con el Instituto de Recerca,
hemos hecho 2 en tratamiento mediante neuromodulación en depresión, con estimulación cerebral profunda, con unos electrodos que son como estos, que son muy parecidos, son iguales, de hecho, que los que utilizamos para Parkinson, para enfermedad de Parkinson. Y los otros 2 proyectos son los hemos realizado, lo estamos realizando, que estamos completando el último estudio en esquizofrenia. Caray. De hecho, nuestro hospital ha sido el primer hospital del mundo en que ha entrado en un proyecto de tratamiento de esquizofrenia. Y estos son los tractos. O sea, nosotros para planificar estas cirugías normalmente estudiamos los tractos cerebrales en los cuales va implantado ese electrodo, Claro. para, digamos, hacer una cirugía casi individualizada. Es decir, cuando hay un trastorno neurológico y sabemos por qué circuitos, por qué fibras se produce esa alteración, para realizar la estimulación vamos a esos puntos. Entonces, eso es lo que hemos podido ver en este vídeo. Estos, digamos, serían el electrodo estimulando, tiene varios contactos, creando un campo eléctrico. Y estos serían las fibras. O sea, nosotros trabajamos planificando las cirugías de neuromodulación con todo este algoritmo de fibras cerebrales, y vemos cómo, planificando incluso según la estimulación o el contacto que estimulas, cambian las fibras que vas estimulando, con lo cual puedes crear pues un tratamiento casi a la carta, individualizado. Es que además me imagino que el tema tecnológico avanza muy rápido. Tremendo, sí. Yo siempre Los dije... inicios, seguramente ahora es como... no tiene nada que ver. Nada que ver. Yo Y siempre más digo... será, ¿no? Claro, la neurocirugía utiliza tecnología del más alto nivel, puntera. Los proyectos de investigación son de la más alta relevancia, y con sistemas de planificación, de neuronavegación, microscopía, etcétera, yo creo que al más alto nivel. O sea, aquí somos médicos, podemos ser neurocirujanos, pero todos nos convertimos un poco en ingenieros también, porque tenemos que manejar toda esta maquinaria, que si no avanzas te quedas obsoleto completamente. No, totalmente. Pues ha sido un placer y muy interesante. Igualmente. Y la Muchas verdad gracias. que saber que todo avanza tan rápido, en el fondo es bueno, es positivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias Rodríguez. a ti, Elena. Muchísimas gracias, Marian. Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.